Amado Padre que estás en el cielo, gracias por el privilegio que nos das de unirnos a través de la distancia para poder compartir tu palabra. Gracias por la vida de cada una de las personas que está conectadas y sus familias. Te invitamos, Espíritu Santo, que te hagas presente en este servicio de adoración a tu nombre, y te agradecemos, oh Dios, por esta oportunidad que nos das de poder unirnos para alabarte. Te entregamos este servicio, este culto de adoración en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a decirles que tuve el privilegio de visitar su país en 1996 con un grupo de estudiantes de la Universidad Adventista del Plata. Estuvimos en varios lugares, no tuvimos el privilegio de ir tan al norte, pero estuvimos en Cusco, Machu Picchu, el lago Titicaca, la isla de los Suros, la iglesia que hay en la isla de los Suros, fantástico la obra del Señor, cómo se va desarrollando en el país del Perú. Y lo que me recuerdo con mucho cariño es la gentileza y la bondad de la gente, porque estuvimos visitando las diferentes comunidades en el campo, y nos daban lo mejor que tenían, ¿no? Era gente sencilla, pero un corazón muy grande. Y uno no puede dejar de recordar esa experiencia misionera fantástica de un mes, que la verdad que deja una huella profunda en el corazón. Pero quería compartir, voy a compartir la pantalla, me van a dejar de ver a mí, me van a escuchar. El resto, oye, le vamos a tener que pedir al encargado para que me permita, si es posible, compartir pantalla. Adelante, Eh, pastor. Vamos a ver, intentarlo. Ahora sí, gracias, muchísimas gracias. Espero que vean todos bien. Y quería presentarme un poquito, ¿sí? Ya les conté que estuve en Perú, que ha sido un privilegio, una gran alegría estar en Perú. Yo nací en Uruguay, bueno, se nota, ¿no? La forma de hablar, capaz. Y nací en Colonia, y nací en una familia que no éramos muy creyentes, pero después que mi papá falleció a los 8 años, um, mi mamá comenzó a buscar la respuesta a qué pasa después de la muerte, y en eso llegó el mensaje adventista a nuestro pueblo, y cuando tenía más o menos 10 años, sí, 10 años, me bauticé en la primera iglesia, acá donde ven la primera foto, acá después del mapa. Ahí es la primera iglesia adventista del Uruguay. Y después tuve la oportunidad de algunos años estudiar en el colegio, el liceo, creo que le llaman liceo también en Perú, en parte del liceo en el Instituto Adventista del Uruguay y en el Instituto Juan Bautista Alberdi el último año en Misiones, Argentina. Y después las vueltas de la vida, preguntando a Dios qué era el llamado, cuál era el propósito que el Señor tenía para mi vida. Y decidimos, después de algunos años aquí en Suecia, volver a Argentina y estudiar en la Universidad Adventista del Plata, donde estuvimos unos 7 años. Y ahora estamos aquí radicados en Estocolmo. Esta foto que ven acá es la foto del edificio donde está la iglesia adventista acá en Estocolmo. Está también La Unión, un piso más arriba. Y acá la foto que ven justamente es una foto con mi esposa, Denise, y es abajo dos fotos, una foto de mi hija más grande, Cintia, cuando en su bautismo, y de mi hija más pequeña, Sofía. Y esa es mi familia pequeña, podemos decir la familia chica, porque después están todos los hermanos, porque somos 8 hermanos, ¿no? Mi familia, de mi parte, ¿no? Y también una foto acá con el destino final, que tenemos todos juntos en común, el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos. Pero, pero déjenme preguntarles, y pueden levantar la mano si están de acuerdo conmigo. No necesitan contestar, pero pueden levantar la mano si están de acuerdo conmigo. ¿De quién es el reino de los cielos?
¿De quién es el reino de los cielos? De los niños es el reino de los cielos. Claro que es de Jesús, pero es de los niños que aman a Jesús, ¿no es cierto? Que los niños que aman a Jesús. Y bueno, quiero invitar a los niños en este momento a que me acompañen acá, y esta es la historia para los niños, para los más pequeños. Encontramos en la Biblia una historia preciosa de un niño que fue a escuchar a Jesús. Y su mamá le preparó una merienda, le preparó 5 pancitos ahí y 2 pececitos en su canastita, para que no pasara hambre, como toda buena madre lo hace, ¿no? Se preocupa por sus hijos y para que estén bien. Así que fue y él se acercó lo más que pudo para escuchar a Jesús mientras él predicaba, y porque Jesús siempre tenía un mensaje que hasta los niños lo podían entender, ¿no? Un mensaje que hasta los niños lo podían entender. Y entonces escuchó mientras por ahí que Jesús le decía a uno de los discípulos que les, a ver, vamos a darle, esta gente no las podemos mandar así a casa nuevamente, no han comido, han estado tantas horas acá escuchándome y no han comido, así que tenemos que darles algo para comer. ¿Y dónde vamos a sacar tanto pan? Y bueno, escuchó que uno de los discípulos decía una cosa, el otro decía otra, así que finalmente, tímidamente, agarró y se acercó a Andrés, que tenía una cara de buenito, ¿no es cierto? Y le presentó, yo tengo solamente esto, y le mostró su merienda que su mamá le había preparado. Y entonces Andrés lo acerca al niño a Jesús y le muestra lo que Jesús había, de lo que el niño había traído, y que él estaba ofreciendo todo lo que tenía, porque no tenía otra cosa, él tenía esos 5 pancitos y 2 pececitos. Así que Jesús lo aceptó como acepta todo lo que tenemos, le ofrecemos a Jesús lo poco que podamos tener, se lo ofrecemos a Jesús, Él puede hacer grandes cosas. Así que Él tomó esos 5 pancitos y esos 2 pececitos y levantó la vista al cielo y dio gracias a Dios por su bendición. Y comenzó a repartir. Y cada vez que comenzaba a repartir a los discípulos y los discípulos a las personas que estaban sentadas en grupos, el pan se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. ¡Wow! Dijo el niño, ¡wow! ¡Milagro, milagro, milagro! ¿No es cierto? Y los niños estaban, que había muchos más niños, porque era solamente este niño que se cuenta el incidente, porque él entregó todo a Jesús, ¿no es cierto? Pero había muchos otros niños y el niño quedó asombrado cuántas personas podían comer. Y finalmente, después que todos comieron, Jesús le dijo, recojan todo, a ver, recojan todo, que nada se pierda. Y juntaron 12 canastos. ¡Wow! Dijo el niño. Y sin duda yo creo que el niño se llevó varios pancitos y un pedacito de pan y pececitos a la casa y le contó todo a la mamá el gran milagro que Jesús había hecho. Y yo quiero decirte a vos que me estás escuchando, tú que eres niña, niño, ¿no es cierto? No importa lo poco que puedas tener, capaz que es un talento. Acá escuchamos una niña que estaba cantando tan hermoso, ¿no es cierto? No importa cuál sea tu talento, si lo pones en las manos de Jesús y le dices, Jesús, úsame, el Señor Jesús te va a usar ahí donde estás y vas a hacer una gran bendición, pero cada día entrégale eso que tienes, esos talentos, ponlos al servicio del Señor. Y yo quiero que podamos cantar este pequeño cantito. Voy a sacar mi pequeño instrumento, este se llama guitarlele, es una pequeña guitarrita, ¿sí? Que mis alumnos en la escuela preguntan a veces, dice, ¿qué es ese instrumento? Parece una guitarra, ¿no es cierto? O los uso en los estudios bíblicos también. La pequeñita luz, yo creo que todos lo conocen, me pueden acompañar, ahí donde está. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar, brillar.
brillará, brillará para Dios. Esconderé su brillo, no la dejaré brillar. Esconderé su brillo, no la dejaré brillar. Esconderé su brillo, no la dejaré brillar. Brillará, brillará para Dios. Al Señor gloria dará, la dejaré brillar. Al Señor gloria dará, la dejaré brillar. Al Señor gloria dará, la dejaré brillar. Brillará, brillará para Dios. Muy bien, ya saben, niños, que Dios tiene un plan para la vida de ustedes y Él quiere que usen todo lo que ustedes tienen, lo pongan en las manos de Jesús para que se multiplique y pueda bendecir a otros. Déjenme hacer una pequeña oración por cada uno de ustedes que me están escuchando, todos esos niños hermosos de Jesús. Amado Jesús, yo quiero poner a cada uno de esos niños que me está escuchando, que escuchó esta historia, que ellos también puedan entregar su corazón a Jesús, y que ellos cada día puedan poner sus talentos y todo lo que tú les has dado a tu servicio, para que ellos puedan ser grandes misioneros, puedan ser una bendición ahora mismo ahí donde están en sus familias, para contarles a otros compañeritos en la escuela del amor de Jesús. Gracias por escucharnos, gracias por llenarnos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias chicos por escucharnos, gracias niños por Amén. escucharnos y bueno, sigan Amén. acompañándonos, ¿sí? Sigan acompañándonos. Y bueno, y ahora quiero, antes de iniciar con el tema de esta mañana allá, esta tarde acá, ¿sí? No tenemos varias horas de diferencia, 7 horas de diferencia, Augusto, ¿no es cierto? Es bastante, Moisés, bastante diferencia tenemos allá. Y Sí, sí. bueno, no sé si en Perú en este momento debe estar bastante frío, ¿no? Está, o más o menos. Bueno, más o menos, más o menos. Pero quiero comenzar dando gracias a Dios en primer lugar por la vida. Gracias a Dios porque tú y yo hemos conocido la palabra de Dios que permanece para siempre, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por eso y gracias por la confianza, Augusto, y la confianza, Moisés, y la confianza de cada uno de ustedes de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Es un privilegio que tenemos poder estudiar la palabra de Dios con libertad. Siempre cuando predico acá en Estocolmo, le digo a los hermanos, no me canso de decirles, gracias a Dios por la libertad que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Sabemos que hay países donde no se puede decir que uno es cristiano sin correr el riesgo de perder la vida, ¿no? Es tremendo. Así que el privilegio que tenemos de estudiar la palabra de Dios, tenemos que aprovecharlo y agradecerlo. Quiero decirle algunas cosas importantes antes de iniciar con el tema esta mañana. Un mensaje especial para cada uno de ustedes en forma especial. Y en primer lugar, quiero decirte que tú eres valiosa, tú eres valioso para Dios, tú eres muy valioso para Dios. No existe nadie como tú. Yo le suelo decir a mis alumnos cuando doy clases, porque yo trabajo como instructor bíblico en este momento, he trabajado como pastor también, trabajo como instructor bíblico en este momento, pero trabajo como profesor en diferentes escuelas y yo siento que hago una misión muy importante en los lugares donde no hay cristianos que estén trabajando, ¿no? Y tenemos una misión que cumplir en esos lugares. Y les digo a mis alumnos que les miren el dedo pulgar y les digo, miren, no hay nadie en todo el universo que tenga un dedo pulgar así como el que tú tienes. Tú eres único, única y valioso para Dios. No existe nadie como tú. Y como dice acá, Jesús no murió por ti para darte valor. Él murió porque tú eres valioso. Tú eres valiosa, tú eres valioso. Y a veces las circunstancias de la vida o el diálogo interno con nosotros mismos decimos, no, yo no valgo, yo no. No tenemos que pensar así. Dios quiere que nos valoremos así como nos valoró Él al dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. La otra cosa que quiero decirte es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Cada día que despertamos,
No importa la edad, si tenés cerca de 70 para arriba o si tenés de 10 para abajo, no importa tu edad. Dios tiene un plan para tu vida cada día que despertamos y buscándolo a Dios en oración, el Señor te va guiando en ese plan. Dice Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué maravillosa promesa, ¿eh? Qué maravillosa promesa. La otra cosa que quiero decirte es que pienses en grande. A pesar de que nuestro mensaje va a ser de hablar de cosas pequeñas hoy, el mensaje para ti es que pienses en grande, que pienses como Jesús. Pensar en grande no necesariamente tiene que ser en hacer cosas inmensas, ser presidente de una nación, que también podría ser, sino grandes cosas ahí donde estás para el Señor. Jesús esperaba mucho resultado, por lo tanto intentaba grandes cosas, dice el deseado de todas las gentes en la página 53, en el párrafo 2. Hay una película de un señor que se llama Manos Milagrosas, una persona que es un adventista, un cirujano, que él logró, fue el primero en todo el mundo que logró dividir dos siameses, o sea, niños que han nacido con la cabeza unida, y él logró hacer la operación y los dos, gracias a Dios, ¿no es cierto?, los dos lograron sobrevivir. Y él escribió un libro que se llama Piensa en Grande, Dr. Ben Carson, lo recomiendo. Quien sabe lo que siembra, no teme a lo que cosecha. Muy bien. La última cosa, no, hay una cosa más que quiero decirte, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si la situación económica no está funcionando, si tienes problemas de relación con tus hijos, con tu cónyuge, con quien sea, hoy yo quiero decirte que Dios es experto en milagros. Dios es experto en milagros y si necesitas un milagro, llámalo a Dios. Búscalo a Dios en oración porque Él es especialista en hacer milagros. Dios tiene el control de cualquier situación, de toda situación en la vida. Y la última cosa que quiero decirte para ti, que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios, cuando tú buscas a Dios y avanzas en oración, Él siempre llega en el momento oportuno. ¿Sí? Podría contar muchísimas experiencias, pero me estoy acordando de un miembro de la iglesia que él tenía un negocio y necesitaba venderlo y no podía, tenía cierta o sea, límite para poder venderlo porque si no se enfrascaba un año más y tenía que venderlo sí o sí. Se llama Francisco, este amigo, y resulta que el último día, ellos habían orado, ¿no es cierto? Y oraban por la situación. El último día llega un señor y les compró el negocio. El último día, ¿no? Y Dios es así, a veces nos espera, prueba nuestra fe para que estemos firmes en el Señor. Muy bien, y ahora sí comenzamos con el tema de esta mañana, porque si no se nos va a hacer muy largo, aunque, ¿no es cierto, Augusto? Tenemos hasta varias horas, ¿no es cierto? No hay problema, ¿eh? No, bueno, vamos a ser cautelosos. Está bien, a ver. Como anillos en el agua, un pequeño acto de bondad. Ese es el tema de esta tarde, de esta mañana. Y quisiera comenzar contando la experiencia de un pastor, Billis, el pastor Billis Hackey, que él estaba visitando Filipinas con su familia y estaba en un mercado y entonces de repente viene una niña y le tira el pantalón, ¿no es cierto? Y entonces él le dice a su esposa, bueno, déjala, hay tantos niños, porque en esa plaza, en ese mercado hay tantos niños pidiendo ayuda, ¿no es cierto? Así que él le dice a su esposa, déjala, porque hemos ayudado ya a esta y, ¿no es cierto?, no podían estar ayudando a todos los niños. Entonces, la niña insiste en tirarle ¿cómo se llama?, el pantalón, y entonces él se da vuelta y, ¿qué quieres?, le dice, y entonces
Bueno, yo acá escribí 5 coronas suecas, acá, ¿no es cierto? Porque tenemos la moneda de Suecia, es las coronas. Pero ella le dice, deme 10 coronas, ahora le estoy poniendo, serían 10 soles, ¿no? Serían, si hablamos de moneda Perú, ¿no es cierto? Son soles, no creo, en el Perú. Y entonces, deme 10 soles, 10 soles. Y entonces, que significaban poquito, ¿no es cierto? Muy poco. Entonces sacó una moneda de su bolsillo el pastor, que la niña pidió 5 soles, pero él le entregó 10 soles, ¿no? Porque quería ser más bondadoso. Pero lo interesante fue que ellos comenzaron a seguir, continuaron recorriendo el mercado y de repente al rato alguien le tira de vuelta el pantalón, ¿no? Y le tiran de vuelta el pantalón y era la niña, la misma niña. El pastor se da vuelta y ve a la niña. ¿Y qué quieres ahora? Le dice, no, vengo a devolverle 5 soles. Vengo a devolverle 5 soles. 5 soles y el hombre quedó estupefacto, ¿no? Porque la niña había pedido 5 soles y el pastor le había dado 10 soles y la niña muy responsable le había venido a devolver 5 soles, ¿no? Estoy diciendo bien que la moneda en Perú es soles, ¿no es cierto? Yo ya, como hace muchos años que no no he ido a Perú, bueno, gracias por confirmarlo, Augusto. Y entonces, esta actitud de la niña movió la familia, el corazón de la familia, y le comenzaron a preguntar quién era, dónde vivía. Así que esta niña lo llevó a su casa y esta niña vivía en un pequeño cuarto. Su mamá estaba enferma en la cama, tenía varios hermanitos, vivía su mamá sola. Una situación muy complicada, muy complicada. Ya no les quedaba para comer. La verdad, una situación muy complicada. Así que, conmocionado, esta familia de pastor, a pesar de estar con sus vacaciones, decidieron, salieron, fueron al mercado, compraron víveres, compraron todo lo que necesitaban y vinieron con 2 bolsas llenas de víveres para la familia. Y los pusieron en contacto con Dorcas, ¿no es cierto? O Adra, no sé cómo le llama la ayuda de la iglesia en ese lugar. Y bueno, se olvidaron del tema, se terminaron las vacaciones, pasaron los años, y después de muchos años, el pastor regresó a Filipinas, a la universidad, para hacer una semana de oración. Y cuando llegó, cuando estaba predicando, él contó la historia de esta niña, ¿no? Feley, como se llamaba esta niña, ¿no? Feley. Y mientras contaba la historia de esta niña, había un murmullo allá atrás, en el fondo de la sala. Y él no entendía por qué, ¿no? Pero al final, cuando terminó su sermón, salió, ¿no es cierto? Al salir, una joven se acercó y le dijo, yo soy Feley. Yo soy esa niña que usted ayudó dándole 10 soles aquella vez. Gracias, muchas gracias por visitar mi hogar. Gracias por contactarme con la iglesia local. Gracias a su visita, gracias a su amor, por esa solamente visita, ahora yo estoy estudiando en la Universidad Adventista, acá en Filipinas. Imagínense, un pequeño acto de amor. Un pequeño acto de amor que conmocionó, que transformó la vida de una familia y de esta niña. Y quién sabe, sin duda, cuánto más bien hizo esta niña, que no se sabe, solamente contamos esta experiencia para contarles cuánto bien puede hacer un pequeño acto de amor desinteresado, como Jesús nos enseña en su palabra. En la palabra de Dios encontramos que Dios, cuando creó a Adán y Eva, su gozo mayor era hacer el bien, era su mayor placer. El placer mayor, el gozo mayor de Adán y Eva era hacer el bien. Pero lamentablemente sabemos que Satanás vino, los engañó, ¿no es cierto? Y desde que Satanás vino y los engañó, a pesar de que Satanás no les dio nada, ¿no es cierto? Es increíble, ¿no? Satanás no le ofreció nada,
Dios les había dado un hogar, les había dado amor, les había dado cariño. Satanás vino, los engañó, no les ofreció nada y los dejó sin nada, ¿no? Los dejó sin nada, sin la gloria de Dios, sin el poder natural de hacer el bien, porque el Espíritu Santo vivía, la gloria de Dios estaba con ellos. Eh, y desde que ellos se apartaron de Dios, ya no tenían el deseo natural de poder hacer lo que era bueno para gloria de Dios. Adán y Eva recibieron una promesa maravillosa de Jesús, una maravillosa promesa de que un día Él vendría a este mundo para salvar a todo aquel que lo recibiera y recibiera el sacrificio que Él haría por cada uno de nosotros en este mundo, por cada persona en este mundo. Piensen que Jesús dio su vida no solamente por los que lo aceptan, por los que lo recibimos en nuestro corazón, sino por todo el mundo. Su gracia es suficiente para la salvación de todos los seres humanos si todos quisieran, ¿no? Si todos quisieran, y ojalá que sean muchos los que reciban este regalo de la salvación del Señor. Como dice la palabra, tenemos salvación en Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación en nuestras propias obras. Hay salvación solamente en Cristo. En ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios, porque en todo el mundo no hay otra persona por la cual podamos alcanzar la salvación, sino solamente en Jesús. Y como nos dice también en Hechos capítulo 10, 38, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. En todo lo que él pensaba, decía y hacía, era guiado por el Espíritu Santo. Por eso, porque Dios estaba con él, dice Hechos 10, 38, Dios lo ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él mantenía una comunión constante con el Padre. Y es la misma invitación que Dios nos hace a nosotros, a mantener esa comunión con Dios, para que podamos, por su poder en nosotros, nuestro mayor deseo sea hacer el bien como Él lo hizo cuando estuvo en la tierra. Efesios 2, 8, 10 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué maravilloso. Dios nos regala la salvación, pero también al regalarnos la salvación, al recibir a Jesús en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo que nos capacita para hacer el bien de forma natural como lo era para Adán y Eva. Sin una relación personal con Dios, es imposible poder hacer el bien naturalmente. Estad en mí y yo en vosotros, dijo Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. ¿Cómo va tu tiempo diario con Dios ahí en tu casa? ¿Cómo va tu tiempo de oración? ¿Cómo va tu tiempo de abrir la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios cada mañana, cada día? Quiero invitarte a que afirmes y reafirmes tu relación con el Señor, para que el Espíritu Santo cada día te pueda guiar en todas tus decisiones y seas una gran bendición para muchas personas ahí donde estás. Estamos llamados a hacer una diferencia donde nos encontramos. Muchos creen que necesitan, dice el Espíritu de Profecía, en el deseado de todas las gentes, muchos creen que necesitan hacer algo grande, ser misioneros en una tierra extraña para servir a Dios. Pero Dios nos llama a hacer una diferencia en nuestra vida diaria, en nuestro círculo de contactos donde nos movemos. Un pequeño acto de bondad
que realizas con amor desinteresado puede hacer una gran diferencia para el ahora y para la eternidad con Jesús. Qué linda cita, ¿no es cierto? Un pequeño acto de bondad que realizas con amor desinteresado puede hacer una gran diferencia para el ahora y para la eternidad con Jesús. Howard Atwell Kelly, capaz que no me sale muy bien el nombre acá, si hay algún experto en inglés me va a ayudar mejor, pero bueno, vamos Howard, que ahí vamos a decir el nombre Howard. Howard era un pequeño estudiante, un muchacho estudiante que un verano salió a vender libros casa por casa durante un verano para poder costear sus estudios. Era estudiante de medicina, él quería llegar a ser un gran médico. Y bueno, hacía mucho calor, realmente él ya no daba más, ya no quería seguir en ese verano y decidió que en la próxima casa donde golpeara la puerta, él iba a pedir un vaso de agua. Así que él golpea la puerta de la siguiente casa y pide, porfa, con mucha humildad, así, pide, ¿podría darme, por favor, un vaso de agua? Usted sabe que hace tanto calor. Y al abrir la puerta sale una joven muy apuesta y le pregunta qué quiere. Él se sintió un poquito intimidado, ¿no es cierto? Pero se animó y dice, quisiera pedirle, por favor, si no me daría un vaso de agua, que tengo mucha sed. Y la chica entró, ¿no es cierto?, a la casa y abrió el freezer o la heladera, ¿no es cierto?, y ahí dijo, voy a darle un vaso de leche fresca en vez de darle un vaso de agua. Así que sacó un gran vaso, ¿no es cierto?, lo llenó de leche fresca y fue y se acercó a la puerta y Howard con mucha alegría recibió esa agua y esa leche fría y se la tomó con alegría y con mucha gratitud, porque realmente no se esperaba recibir un vaso de leche en lugar del vaso de agua. Así que no olvidó el resto de esa tarde la sonrisa de esta joven y el vaso de leche. Pasaron los años y después de muchos años él estaba trabajando ya como médico especialista en un lugar y en un pueblo lo llamaron, lo solicitaron para que él haga una intervención para una dama, una señora que tenía una enfermedad que solamente él, que era el especialista, podía atenderla. Y entonces cuando llega al hospital, ve visita al paciente, a esta señora, y él se da cuenta quién es esta paciente. Así que él decide hacer todo lo posible para salvarle la vida. Así que trabaja con ahínco, hacen la operación sale con éxito, y bueno, finalmente ya la mujer un poco bastante preocupada y nerviosa porque sin duda toda la operación y todos los costos eran sumamente altos, una operación como la que ella tuvo, que ella recibió. Así que pidió que por favor le dieran la cuenta y entonces recibió la cuenta y vio las sumas y esto, y sumaba esto, y sumaba esto. Y comenzó a preocuparse porque era una suma muy grande que era imposible para ella, que era pobre, poder pagar esta suma. Pero al final decía, todo pagado con un vaso de leche. Me emociona, todo pagado con un vaso de leche un día de verano, ¿no? Esta señora era la joven que le había entregado ese vaso de leche. ¿Sí? Y le había entregado ese vaso de leche. Un pequeño acto de amor, un pequeño acto de amor. ¿Quién hubiese pensado que algún día, por su acto de amor, esta chica hubiese recibido, pagado toda su operación y toda su salud fue recuperada gracias a esta operación? Un pequeño acto de amor. Uno cuando lee estas historias, uno que se emociona, no puede menos que emocionarse realmente. En la palabra de Dios encontramos hermosas y fieles promesas.
y ejemplos de cómo un pequeño acto de bondad puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Y no dejará de ser recompensado, como decía el canto, el himno que eligieron muy acertadamente al principio. Encontramos en la historia muchas hermosas incidentes, pero déjeme remarcar algunos. Rebeca, ¿quién hubiese pensado, quién hubiese imaginado? Rebeca nunca se imaginó que ese acto de bondad que ella estaba mostrando a este viajero cansado, al darle agua y al darle agua también a sus camellos, estaba forjando su futuro, forjando el camino para encontrar a su futuro marido. Un acto de bondad, un acto de bondad. Jesús nos dice, y cualquiera que de vosotros dé a uno de estos más pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Repito, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios, ¿no es cierto?, por esta promesa de Jesús. Tenemos otro caso, el caso de la mujer samaritana, ¿no es cierto? La mujer samaritana se escondió, llegó al mediodía para que nadie la molestara, ¿no es cierto?, porque su vida no estaba en acorde totalmente con la voluntad de Dios. Y ahí se encontró con un extranjero, un judío, judíos y samaritanos no se trataban, ¿no es cierto? No se podían ni hablar, no comían juntos. Esa era la situación entre la relación entre los judíos y samaritanos. Y este judío estaba ahí sentado y de repente le pide, ¿podrías darme un poco de agua de beber? Y la mujer se inquieta y dice, ¿y tú quién eres tú para para pedirme agua? Si tú eres un extranjero y tú sabes que nosotros no hay nada de comunicación entre nosotros. Y entonces sabemos que la historia, cuando leemos la historia en Juan el capítulo 4, que Jesús sigue el diálogo y le ofrece agua, un agua de vida eterna, ¿no es cierto? Y finalmente le dice que Él es el Mesías esperado y la mujer deja el cántaro, va a la ciudad, cuenta todo lo que Jesús había dicho de ella y toda la ciudad vuelve y mucha gente creyó en Él por el testimonio de la mujer y por la predicación de Jesús hacia ellos. Lo interesante es que todo comenzó tan pequeñito, ¿no? Con un pedido, un poco de agua. ¿Qué hubiese pasado si la mujer samaritana hubiese dicho, no le hubiese dado corte a este extranjero, hubiese tomado el agua y se hubiese seguido su camino? No estaría la historia en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así es, un pequeño acto de amor. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué dice más? Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No servimos a los hombres, no es para gloria nuestra, no es para hacernos ver ante los hombres, no lo hacemos para gloria de Dios, para que el nombre de Cristo sea exaltado, ¿no es cierto? Hacedlo todo de corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Otro ejemplo de la palabra de Dios, la viuda y el profeta Elías. Dios mandó al profeta Elías a Sarepta, ¿no es cierto? Y ahí dijo que iba una viuda, lo iba a alimentar. Y entonces llega Sarepta, esta viuda estaba recogiendo un poco de leña, ¿no es cierto? Y él le pide, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella ya se estaba yendo para buscar el agua, cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido,
no tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir y cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Ustedes saben que la situación en ese momento era una sequía tremenda, no había para comer, la situación estaba muy complicada. Así que esta mujer tenía lo último que tenía, un puñado de harina y un poquito de aceite, ¿no es cierto? Y entonces acá viene el gran desafío, ¿no? El gran desafío. Elías le responde, no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela y haz después otras para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Me pregunto, ¿qué hubieses hecho tú o qué hubiese hecho yo si hubiésemos estado en el lugar de la mujer de Sarepta? Y estábamos con lo último, el último puñado de harina y lo último que teníamos de aceite. Y tenemos una pequeña criatura que alimentar. Y viene un extraño y nos pide que hagamos un pan y que le demos primero a él. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pero esta mujer actuó por fe. Esta mujer, creyendo la palabra del profeta, dice que la viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Y ella y su hijo y Elías tuvieron comida por muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Un pequeño acto de amor, un pequeño acto de bondad. Un pequeño acto de bondad donde uno pone a Dios primero en primer lugar. Yo les suelo decir a mis alumnos que antes del 2 siempre viene el 1, ¿cierto? Antes del 2, y acá Moisés, que es profesor de matemática, él me lo puede corroborar, ¿no es cierto? Todos sabemos, ¿no? Antes del 2 viene el 1, ¿no es cierto? Primero Dios, y cuando ponemos primero a Dios, todas las demás cosas encuentran su lugar en la vida. La viuda jamás imaginó que al preparar ese último pan y darle agua al extraño, ya no necesitaría preocuparse por la comida para ella y su hijo. Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús enseñó que debemos hacer bien incluso, no solo porque a la gente que nos trata bien o a la gente que es buena con nosotros, sino que Dios nos enseña, Jesús nos enseñó en su palabra que tenemos que hacer bien inclusive a nuestros enemigos, ¿sí? Yo no sé si tú que me estás escuchando tienes algún enemigo, alguien que quizás te haya dañado, alguien que tú no has perdonado, alguien bueno, yo quiero invitarte a través de este mensaje en este momento a reflexionar, a que también pienses en esas personas, a que ores por esas personas, a que bendigas y perdones a esas personas como Jesús nos enseña aquí. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías en paz con todos? Si Jesús viniera y dijera, hoy es tu día para descansar, ¿estarías preparado para la vida eterna? ¿O tienes algo o alguien que perdonar o pedirle perdón? Esto es muy importante. Yo quiero invitarte a que si aún si el Espíritu Santo te está hablando, tú sabes que tienes que arreglar las cuentas con alguien, yo te invito en el nombre de Jesús a que lo hagas, que no te demores, porque la vida no la tenemos comprada. Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿sí? Muy bien, amar a nuestros enemigos, pequeños actos de amor hacia los enemigos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Ahí tenemos el pueblo, la ciudad, una ciudad del pueblo de Israel que es rodeada por sus enemigos,
Tenemos al profeta Elías y al rey, ¿no es cierto?, que le dice, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Dice en el apóstol Pablo en Romanos 12:20. El Espíritu Santo me recuerda un incidente en este momento. No sé si cuántos se acuerdan del presidente Mandela de Sudáfrica. Él cuando estuvo en la cárcel, lo maltrataron, lo escupieron, lo trataron muy mal, pero él cuando salió de la cárcel, él tomó una decisión muy importante. Él decidió que jamás usaría el odio, no guardaría rencor en su corazón contra todos los que le habían hecho mal. Y un día estaba sentado él en un restaurante con sus soldados y de repente un hombre que estaba sentado lejos, estaba bien escondido, que no quería mirarlo, le dice a uno de los soldados, vaya a ese señor que está sentado allá, por favor invítelo a que se siente con nosotros. Y viene el señor y se sienta al lado de él, le traen comida para él y él come sin querer mirarlo, ¿no es cierto?, al presidente. Y después lo deja, se van, ¿no es cierto? Y uno de los soldados le dice, ¿usted sabe quién era ese señor? Sí, sí sé. Era el que me trataba mal en la cárcel, que me escupía, que me trataba mal. Ese era el señor que se sentó al lado mío. Y él le había devuelto bien por mal, ¿no es cierto? Bien por mal. Qué ejemplo, ¿no es cierto? Devolver bien por mal. Y bueno, aquí volvemos a la historia del pueblo de Israel, en que estaba rodeada, la ciudad rodeada, y entonces le preguntan a Elías qué debe hacer, ¿no? Sabemos que Elías primero ora y quedan todos ciegos, ¿no es cierto? Y Dios les dice a Elías que lo lleve hasta la ciudad de Samaria, lo introducen en la ciudad y ahí ora nuevamente a Dios y Dios les abre los ojos, ¿no es cierto?, a los enemigos y entonces el rey dice, ¿los matamos? ¿No? El rey de Israel, ¿los matamos? No. Dice, no los mates, dales de comer, de beber, y luego devuélvelos a su señor. Dice 2 Reyes 6:8-23, podemos leer bien la historia. Se les hizo entonces una gran fiesta, y comieron y bebieron. Luego el rey los despidió, y ellos se volvieron a su señor. Desde entonces, dice, miren las consecuencias, ¿no? De este pequeño acto de bondad, a darle de comer a sus enemigos. Desde entonces los sirios dejaron de hacer correrías en el territorio israelita. Un acto de bondad a los enemigos y el resultado de que eso trae. Miren lo que dice acá en Mateo 25:23. El jefe le dijo, contando la historia de los talentos, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel ¿en qué dice? En lo poco, en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere decirte a ti y a mí también hoy. El Señor quiere usarte ahí donde estás. Quiere llenarte con su espíritu en tu encuentro diario, con su palabra en oración cada mañana. Y Él quiere usarte ahí donde estás. Dice el espíritu de profecía sobre esto, el hacer bien en lo pequeño. Dice, todos pueden hacer algo en la obra. Nadie será declarado inocente delante de Dios a menos que haya trabajado fervorosa y abnegadamente por la salvación de las almas. A menos que haya trabajado fervorosa y abnegadamente por la salvación de las almas. La aprobación del maestro no se da por la grandeza de la obra realizada o porque se haya logrado muchas cosas, sino por la fidelidad en las cosas aún pequeñas. Por la fidelidad en las cosas aún pequeñas. Y déjeme contar una experiencia personal en este momento. Durante algunas semanas, durante el 2012, que
yo trabajé en una empresa acá en Estocolmo que vendía electricidad a bajo precio, y se hacía llamadas por teléfono a diferentes personas privadas, ofreciéndole una tarifa menor de lo que tenían de electricidad. Era competencia en el mercado, ¿no es cierto? Y yo trabajé 3 semanas en esta empresa, fue una experiencia muy interesante. En esta empresa era en un salón, había muchos jóvenes trabajando. Bueno, yo no era tan joven, era el más adulto de todos, ¿no? Y el jefe, Dennis y su compañero Christian eran los que eran dueños de esta empresa. Y este muchacho, un muchacho bastante alto, cuando hablaba con los jóvenes le decía palabrotas feas, ¿no es cierto? Muchas veces, o sea, bastante feo. Así que un día me acerco a la oficina de él y le digo, mira, tú eres jefe acá y tú eres importante lo que tú haces, lo que tú le transmites a los jóvenes. Acá yo te dejo una lista con buenas palabras que vos puedes usar para con los jóvenes en lugar de usar esas palabrotas para que ellos puedan sentirse más apreciados y valorados. Y bueno, en esas 3 semanas aproveché, además de orar por ellos, por el jefe y por las personas que estaban ahí trabajando, dejé unos folletos y tenemos un pequeño folleto que se llama Et ord på vägen. Et ord på vägen es un teléfono que las personas pueden llamar y escuchar un mensaje, una meditación, y esa meditación se cambia 2 veces por semana. Entonces, las personas llaman y escuchan. Y yo le dejé esta tarjeta a Dennis, esto fue en el 2014, y él comenzó a escuchar, un día estaba bastante preocupado en su oficina y vio esa tarjeta, así que llamó por teléfono y comenzó a escuchar semana tras semana tras semana, comenzó a escuchar el mensaje de la meditación de Et ord på vägen. Et ord på vägen significa un mensaje en su camino, un mensaje en su camino. Y durante 2 años le estuvo escuchando, cada semana escuchaba el mensaje. Hasta que un día el Espíritu Santo lo tocó y le dijo, ahora tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Y una mañana cuando estaba en la iglesia, de repente veo a mi jefe, mi antiguo jefe, ahí parado en la entrada para la escuela sabática, la emoción, ¿no? Imagínense, ¿no? Llegando a la iglesia y ahí estaba el antiguo jefe en la entrada de la iglesia. Y bueno, él estudió la palabra de Dios y tuve la alegría junto con el pastor Bernie de la iglesia sueca de bautizarlo ¿cómo se llama? Dennis. Y hoy es miembro de nuestra iglesia. ¡Wow! Una pequeña tarjeta, ¿no? Fíjense, una pequeña tarjeta. Ustedes saben por qué somos guardadores del sábado, ¿no es cierto? Se cuenta de esta señora Preston que durante una conferencia en el 1800 y algo entregó un folleto sobre el séptimo día, ¿no es cierto? Y así conocieron los pioneros de nuestra iglesia, conocieron el mensaje del sábado, ¿no es cierto? Del séptimo día. Todo un pequeño folleto. Nunca minimicen el bien que puede hacer un pequeño libro que ustedes reparten, un pequeño folleto que usted entrega a su vecino, a su vecina. Aproveche los cumpleaños, aproveche Navidad, aproveche los momentos especiales, ¿no es cierto?, para entregar un mensaje. Inclusive si usted es negociante, lo que sea, aproveche su negocio y úselo como instrumento para compartir el evangelio de salvación. El día de la venida del Señor se acerca, ¿no es cierto? Sabemos que estamos más cerca que ayer de la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora, pero como dice la palabra de Dios, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿En qué grupo quieres estar tú? No, la respuesta es clara, ¿no es cierto? Todos queremos estar en el grupo de aquellos que hicieron lo bueno,
¿no es cierto? Y Dios, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús, ahí estaremos. El Señor quiere usarte a ti y a mí para poder ayudar a las personas que nos rodean a diario, con pequeños actos de bondad, como resultado de esa relación personal con Dios. ¿Estamos tomando tiempo diario para orar y esperar la respuesta de Dios? ¿Estamos siempre dispuestos a realizar el bien inclusive a nuestros enemigos, como Jesús nos lo enseñó? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, dijo Jesús. A todos los que elegimos vivir en comunión con Jesús y por su poder hicimos el bien, el Señor un día nos dirá, te dirá a ti, me dirá a mí, y dirá el Rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. El Rey les contestará, les aseguro que todos los que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí lo hicieron. Por mí lo hicieron. Si tú amas a Jesús y le has dado tu vida a Él, entonces hay buenas obras que Dios ha preparado para que tú realices allí donde estás. Pequeños actos de amor que serán como anillos en el agua y serán recompensados al regreso de Jesús. Y yo quiero hacer una pregunta. Quizás tú tienes un amigo, una amiga que tú estás pensando en este momento, que quisieras verlo en el reino de los cielos. Yo quiero invitarte a que tú ores por ellos, que pienses cuál es el siguiente acto de bondad que yo podría hacerle a esta vecina, a este amigo, que los acerque, que los fortalezca en nuestra relación y que me permita también transmitirle la esperanza del regreso de Jesús y también la salvación que hay en Jesús. Así que, como dice Gálatas 6:9, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Yo quiero orar contigo antes de terminar, pero antes de hacerlo, voy a compartir un canto, una alabanza, ¿sí? Y mientras que comparto este canto, quiero invitarte a entregar tu corazón a Jesús nuevamente, a comprometerte una vez más con nuestro Salvador Jesús. Tú eres muy amado por Dios. Tú eres tan valioso, tan valiosa, que Jesús vino a dar todo por ti. ¿Estás tú dispuesto a dar todo por Él? Hoy te invito a entregar todo por Jesús. Escuchemos este canto, entrégale tu vida al Señor, renueva tu compromiso con Dios de poder ser fiel al Señor, de buscarlo cada día, de poder ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo ahí donde estás. ¿Cómo ser cual Cristo? Dime, Padre, cómo amar. Dime, Padre, cómo orar. Dime siempre en mi andar cómo ser cual Cristo. Cómo ser cual Cristo. Cómo ser cual Cristo. Dime siempre al andar cómo ser cual Cristo. Dime, Padre, cómo amar. Dime cómo trabajar, cómo en mi trato ser, para ser cual Cristo. Cómo ser
ser cual Cristo. Dime qué preparación puedo obtener aquí mientras te espero, mi Señor, para ser cual Cristo. ¿Cómo ser cual Cristo? ¿Cómo ser cual Cristo? Dime siempre al andar, ¿cómo ser cual Cristo? Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, gracias porque hoy una vez más nos llamas a reconsagrar nuestras vidas a ti. Te recibimos, Jesús, en nuestro corazón. Queremos que tú seas el primero en nuestra vida. Ayúdanos a que cada día, al escuchar tu voz en la mañana, abramos tu palabra, que no salgamos corriendo a nuestros trabajos, sino que tomemos tiempo para escuchar tu voz a través de tu palabra, que tomemos tiempo para hablarte de corazón a corazón, que tomemos tiempo para ser llenos de tu espíritu, para ser capacitados para hacer el bien donde quiera que estemos, con las personas que nos encontremos. Y ayúdanos a recordar que no importa cuán grande sea la obra que podamos hacer por ti, que pequeños actos de bondad pueden traer trascendencias como los aros en el agua cuando tiramos una piedra. Señor, prepáranos para tu venida. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Bendícelos, Señor. Llénanos de tu presencia, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón le infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino Él a salvarme, hasta que en el cielo vuelva a ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su nadie pudo amarme como
como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, por su amor y su